Yo siempre trato de hacer un pequeño resumen para ubicarnos. Entonces, ayer vimos las bodas del Cordero como la segunda parte de eventos que están ocurriendo en el cielo. Mientras tanto, en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, que es lo que vamos a ver hoy. De pronto no tenemos una imagen completa de lo que es la tribulación, y es lo que vamos a tratar de hacer hoy. A tomar diversos pasajes, pero para formarnos una idea global de cómo es ese periodo de 7 años. El fundamento bíblico está en el versículo 24 de Daniel 9. Se nos dice allí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos repitiendo bastantes versículos, pero eso es un excelente ejercicio bíblico, porque entre más lo repitamos, más se nos van grabando y más los vamos entendiendo. Este versículo 24 de Daniel 9 es vital para entender por qué son 7 años de la tribulación. No es que haya un pastor que haya predicado en algún momento y se le haya ocurrido decir que eran 7 años. Todo esto está fundamentado en la palabra de Dios. Toda la escatología se basa en la interpretación correcta de los versículos proféticos. Entonces, este versículo nos dice que hay un plan especial de Dios, un trato especial con el pueblo de Israel, con dos propósitos principales. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabemos que estas no son semanas de días como las usamos nosotros en Occidente. Sabemos que aquí se refiere a periodos de 7 años cada uno, por eso es una semana de años. Son 70 semanas de años, ya sacamos el cálculo más adelante. Está determinado un tiempo exacto. Y miren lo que ocurre aquí. El plan de Dios se cumple porque se cumple. Para aquellos que de pronto hemos pensado que somos muy libres, descubrimos que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir por encima de cualquier cosa. Entonces no importa lo que esté pasando hoy en día con el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Israel o el ayatollah no sé qué, todos ellos están caminando en un camino establecido ya por Dios. No es que la decisión de Trump entonces vaya a cambiar de un momento a otro toda la historia, sino que el Señor desde la eternidad conocía cuál era la decisión que iba a tomar el presidente de Estados Unidos o no la iba a tomar. Eso es lo que se llama la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios está también sobre tu vida, sobre la mía. Y es una forma de reconocer la grandeza de Dios, mirar esa soberanía, ese Dios que tiene todo establecido, todo discernido desde la eternidad. Eso debe darnos seguridad y tranquilidad. Entonces no hay una cantidad de eventos a tontas y a locas en las noticias del mundo. Cada noticia cae en su puesto como debe caer. Y entonces, ahora pasamos a estudiar el versículo, entendiendo que son 70 semanas de años, por tanto, 70 por 7 son 490 años. ¿Para qué? Para que el plan sobre Israel se desarrolle como Dios quiere. Esto es importante entenderlo, porque si no, no comprendemos la profecía. En el plan, cumplidos los 490 años, aquí hago un paréntesis, no son lineales,
Son 490 años, pero en dos segmentos que nos va a demostrar la palabra misma, cómo es que está dividido eso. Más adelante lo digo. Entonces, el objetivo primero, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Son tres objetivos de limpieza. ¿Qué pasó aquí? El Señor esperó desde la fundación del pueblo de Israel, a través del pacto que hizo con Abraham, hasta ahora, dándoles un periodo de espera para ver si Israel caía en la cuenta de que hay un plan de Dios, que está escrito. Si ellos lo estudiaban espiritualmente hablando, lo entendían y entonces configuraban y conformaban su vida de acuerdo a esa profecía. Eso que el Señor espera para Israel es válido para nosotros también como iglesia. El estudiar la escatología y estos temas no son simplemente por agrandar nuestro historial de conocimientos, sino para que entendamos que hay un plan de Dios y que nosotros debemos buscar la forma de, como ya lo dije, conformarnos a ese plan. Entonces a Israel le dice, vamos a terminar la prevaricación. La prevaricación es esa falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas. Prevarica cualquier persona que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. Israel tenía la ley completa en sus manos, pero no la cumplió como decía la palabra, sino ellos acomodaron la ley a como mejor les convenía. Estaban prevaricando continuamente. La iglesia también prevarica. La iglesia está viviendo una forma distinta de vida espiritual a la de Israel, que es la vida en el espíritu, pero como no quiere entender que tiene esa ayuda completa, perfecta y poderosa del Espíritu Santo para producir la santidad, entonces muchos cristianos prevarican andando en el mundo cuando debían estar caminando en santidad. Poner fin al pecado. Esto pareciera como un comentario de castigo, pero en realidad es de esperanza. Este mundo tan malvado, tan lleno de oscuridad, de iniquidad, un día va a terminar. Va a ser puesto el fin al pecado. ¿Cuándo? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y expiar la iniquidad. Esa maldad y esa iniquidad necesitan ser expiadas. Necesita que aquellos que cayeron en prevaricación y en pecado finalmente se arrepientan y quieran caminar como Dios dice, expiando la iniquidad. Y eso va a ocurrir una parte con la iglesia que es arrebatada y otra parte con el convencimiento final de los creyentes durante la tribulación, incluidos los escogidos de Israel, que finalmente empiezan a entender que deben seguir al Mesías, al cual crucificaron. La parte de limpieza termina ahí. Ahora viene la parte de producción, de recreación, mejor. Dice, para traer la justicia perdurable. El mundo del que está hablando aquí esta profecía es un mundo perfecto, sin el más mínimo pecado y todo hecho correctamente, en justicia. Soñemos un momentico, hermanos, cerremos los ojos y pensemos, todo eso que nos duele, que nos molesta, la enfermedad, los disgustos, los conflictos, la incomprensión entre las familias, todo eso va a ceder paso a una justicia eterna, perdurable, porque ya no habrá más llanto ni dolor, ni nada por el estilo. Y sellar la visión y la profecía. Este sellar quiere decir que le van a poner un sello a las profecías como si estuvieran cumplidas, porque en el momento en que se inicie el milenio, se empiezan a cumplir las últimas profecías que tienen que ver con ese estado y con la vida eterna. Se están sellando.
Pero al mismo tiempo implica que ya no va a haber más profecía, muy probablemente se puede interpretar así. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener a nuestro Señor, a nuestro Dios, en la forma del Hijo de Dios, frente a nosotros. Él nos va a hablar sobre las cosas que están ocurriendo y que habrán de ocurrir. Ya no es profeta, un hombre que es necesario para que traiga el mensaje del Señor, porque el propio Señor lo va a dar. Y por último, ungir al Santo de los Santos. Esta última función, desde mi punto de vista, se entiende de dos maneras. El Santo de los Santos, estrictamente hablando, es el lugar santísimo del templo de Dios. Entonces va a ser reconstruido durante la tribulación del templo y va a ser expiado, limpiado y ungido para que nunca más vuelva a ser contaminado como los 3 templos anteriores. Pero también ungir al Santo de los Santos puede entenderse como la unción como Rey definitivo y eterno del Cordero de Dios, de Jesucristo. Este versículo establece entonces el marco de las 70 semanas como un periodo profético, oigan esto, centrado en Israel y Jerusalén. Las semanas 70 de la tribulación está enfocada principalísimamente en Israel. Lo que pasa es que el trato va a ser tan fuerte que va a abarcar a todo el mundo. Pero el enfoque, el objetivo primario es Israel. Y los objetivos espirituales son la expiación del pecado y la instauración de la justicia eterna. Debemos mirar la tribulación como lo que es un periodo muy fuerte, temible, pero al mismo tiempo de bendición, porque es el Señor bajó a su casa a limpiarla. Entonces está poniendo todos los muebles patas arriba para sacar hasta la última mota de polvo, de suciedad. Será entonces un periodo más terrible que cualquier otro de la historia. Esto grabémoslo. Tenemos que mirar con cierto temor y temblor la tribulación. ¿Por qué digo eso? Es que ya empezó Fernando a asustar. No, lo estoy diciendo por una sencilla razón. Si no le tenemos miedo a la tribulación, probablemente no nos esforcemos hacia la santidad. Acuérdense que hacia Dios hay 2 sentimientos importantes, el amor y el temor de Dios. Igual debe ser con las cosas de Dios. Tenemos que mirar las obras de Dios con el amor de Él, pero también con el temor de lo que ocurre en castigo, en retribución a aquellos que no quisieron entender. Es tan duro este periodo que solamente una tercera parte de Israel y una tercera parte de toda la humanidad sobrevivirá. Dicho en la otra forma, 2/3 partes mueren durante esos 7 años. 2 de cada 3 personas vivas. 3 que entren al principio de la tribulación, 2 de ellos mueren. Solamente queda 1 de cada 3. Estamos hablando del 30% de supervivencia apenas. Entonces, la tribulación está dividida en 2 periodos, básicamente 69 semanas, o sea 483 años, que van desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Eso está en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y 62 son 69 semanas. Ya transcurrieron. ¿En dónde estamos? En un periodo llamado intervalo de la iglesia, que parte esas 2 fracciones de la totalidad de las 70 semanas. La primera parte
hasta el momento en que el Señor probablemente muere. Digo probablemente que, pues, en el sentido de que ahí es donde se cumplen los 483 años. Y empieza entonces el paréntesis de espera por la última semana, la semana 70, hasta que la iglesia sea arrebatada. O sea, con la muerte del Señor se funda la iglesia. Con su resurrección, con Pentecostés, todo empieza a aparecer. Y 2000 años de historia son los 2000 años de la iglesia. Esos 2000 años es un paréntesis entre los primeros 69 semanas y la última. Es un tiempo de espera todo esto de los 70 semanas para que Israel entienda. Es un poco más del tiempo del silencio. Ustedes seguramente habrán oído que apenas terminó el libro de Malaquías con sus profecías, pasaron 400 años de silencio donde el Señor no volvió a enviar palabra ni profecía al pueblo hasta que llegó Juan el Bautista. 400 años es una parte de este periodo en el cual el Señor guardó silencio para que Israel reaccionara y se levantara y entendiera quién era su Mesías, pero no lo hicieron. Esperemos que no le pase lo mismo a la iglesia, que el Señor le esté hablando, le esté mostrando su palabra, le esté enseñando la historia cruel y amarga de un pueblo desobediente como es Israel, y mostrándole que la iglesia va a seguir en su gran mayoría el mismo camino, la iglesia rebelde, la iglesia que no tiene compromiso con Dios, la iglesia que no quiere ser novia del Cordero, quiere ser apenas una conocida que reciba regalitos y atenciones de vez en cuando, pero no quiere estar comprometida en toda su vida y en todas sus acciones con ese novio. Siempre ha habido un tiempo de gracia, lo vemos en cada vida en la Biblia, y si no hay arrepentimiento, viene entonces un tiempo de retribución. Esa es la semana 70 de David. Entonces, repito, entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo, un paréntesis. No hay un versículo explícito que nos lo diga así, pero en Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Acuérdense que hay que sumarle 7, porque partió ese periodo en primero 7 y después segundo 62 semanas para sumar 69. Y vuelve y parte la totalidad de las 70, entonces ahora en dos porciones, las primeras 69 y la última que es la 70. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Nunca ha habido una forma de pacto de Dios como el nuevo pacto con la iglesia. Consideremos esto: ese intervalo es un pacto muy especial que el Señor hizo, diferente al que había hecho con Israel. Por eso existe el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que es la historia de esa relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y el Nuevo Pacto, que es la historia de la relación con aquellos que son llamados el olivo injertado. Mientras el olivo principal, Israel, fue desgajado por un tiempo, eso está en la epístola a los Romanos, se injertó entonces la iglesia para provocar a celos a Israel. No que la iglesia sea mejor que Israel, sino era un propósito de Dios para mostrar cuántas cosas Él puede hacer en aquellos que creen. El Señor ha brindado a la iglesia su poder tan fuertemente
en la forma del Espíritu Santo, para que ese pueblo, la iglesia, pueda hacer lo que Él pide. Esto es crucial de entender, hermanos, y yo me temo que muchos cristianos no lo están entendiendo, quizás porque no se lo están enseñando o porque no lo han querido comprender. La acción, la forma como actúa el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, nunca se ha visto en la historia mundial, en otras partes. El Espíritu Santo actuaba en algunos individuos en el Antiguo Testamento, venía sobre ellos, los llenaba, pero sobre uno o pocos individuos. El Espíritu Santo vino sobre todo creyente de Jesucristo a partir de Pentecostés, es decir, toda la iglesia real y verdadera, aquellos que tienen un compromiso completo con su Salvador. Entonces reciben la porción del Espíritu Santo en forma de poder, de consejo, de guía, de enseñanza, para que el creyente que confía en esa forma de actuar de Dios a través del Espíritu Santo, entonces desarrolle la santidad, desarrolle la personalidad, el carácter de Cristo en sí mismo, a través del poder del Espíritu Santo. Nadie puede crecer en santidad por su propia fuerza. El Señor lo sabía desde la eternidad y por eso nos envió la provisión en la forma del Espíritu y lo quiso demostrar en la dispensación de la iglesia. La última semana, ahora sí, la semana 70, es el periodo de la tribulación que está en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En resumen, el Señor va a dar permiso para que la maldad y la iniquidad crezca sin restricción en el mundo. Pero al final de los 7 años va a derramar su ira sobre el desolador y todos aquellos que lo siguieron. La semana final, la semana de 7 años, es la tribulación, donde el príncipe que ha de venir, el anticristo, hace un pacto con Israel. ¿Cómo va a ser eso, más o menos? Hay diferentes interpretaciones. La que a mí me parece más adecuada es la siguiente. Estos eventos que estamos viendo de Israel con Palestina, con la Franja de Gaza, con Irán, la mal llamada Palestina, todas esas guerras que están desarrollándose van a subir todavía más de calibre, hasta que llegue a un punto peligrosísimo en el cual se establece un pacto de paz entre Israel y los vecinos. En el momento que se establece el pacto de paz, probablemente por esa misma época la iglesia va a ser arrebatada y probablemente por ese mismo tiempo también el anticristo se manifiesta. Y él viene y entonces ratifica el pacto que se ha hecho entre Israel y las naciones vecinas, para que haya un periodo de paz, que son los primeros 3 años y medio de paz ficticia, paz aparente, primeros 3 años y medio de los 7 de la tribulación. Al final de esos 3 años y medio rompe el pacto y se desata la gran tribulación con todo lo que está en Apocalipsis. Acabo de hacer un resumen para continuar profundizando un poco más aquí. La semana final es la tribulación, donde el príncipe que ha de venir hace un pacto. Lo rompe a los 3,5 años y establece la abominación desoladora. Mateo 24, 15 al 21 conecta este evento con un tiempo de angustias sin precedentes. Ni siquiera antes del diluvio, porque la angustia de la humanidad en el momento del diluvio duró unos pocos días. Esto va a ser terrible.
Será un tiempo de engaño, un tiempo de traición, todos contra todos, un tiempo de violencia, un tiempo de tiranía y un tiempo de maldad, como si lo que hoy vemos se multiplicara por 100. Toda esa maldad que vemos en la calle y en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Entonces podremos imaginarnos que va a ser muy peligroso salir a la calle en ese periodo de las semanas 70. Pero también va a ser muy peligroso quedarse en la casa, porque simplemente no habrá dónde esconderse. En la casa vendrán asaltantes, ladrones, violadores, toda clase de maldad desatada. Esas películas distópicas las llaman, de realidades violentas, futuristas, en realidad son adelantos de lo que está por venir. Bueno, entonces la tribulación se divide en las dos partes que dijimos. La primera mitad, los 3 años y medio, en Apocalipsis 6:2 dice: miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo creo que que la mayoría de los comentaristas dicen que es el anticristo, sale en el mismo momento en que la iglesia es arrebatada. Se manifiesta al mundo y sale así disfrazado de paz. El caballo blanco es símbolo de paz, pero sin embargo tiene un arco como símbolo de poder y una corona. Y dice, salió venciendo y para vencer. Van a ser los 3 años y medio más apoteósicos que ningún líder mundial haya tenido. Todo el mundo lo va a reconocer como una persona excepcionalmente inteligente, con muchas ideas efectivas para resolver situaciones, pero todo eso es inteligencia de parte de Satanás. Inicialmente entonces trae una falsa paz y conquista mediante la diplomacia. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto ya se está diciendo en diferentes estamentos políticos, paz y seguridad. Muchos presidentes, la ONU, muchas instituciones están hablando de paz y seguridad, pero más exactamente esta palabra corresponde a los 3 años y medio, cuando todo el mundo haya disfrutado de esa aparente paz durante 3 años y medio, y estén diciendo que viva el anticristo que nos trajo esta paz y esta seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque él rompe el pacto. Ese es el típico ejemplo del engaño de Satanás en todo lo que él propone. Primero viene con algo atractivo, algo muy enganchador, pero detrás viene el veneno que mata. Daniel 9:27 nos habla del pacto del anticristo e Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo establece un pacto con muchos, obviamente Israel, probablemente también los musulmanes que están alrededor de Israel. Posiblemente sea un acuerdo político o religioso que permita la reconstrucción del templo y la restauración de los sacrificios judíos. Bueno, esto es relativo, porque entonces se construiría el templo con una velocidad pasmosa, para que él lo pueda al mismo tiempo profanar después. Entonces es más probable que el templo empiece a construirse desde el principio de la tribulación. El anticristo le hace gala a su padre, le hace todo el honor. Y eso lo profetizó el propio Señor Jesucristo en Juan 5:43. Dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Profecía que se va a cumplir ante los ojos de todo el mundo cuando el anticristo salga a la escena pública y sea proclamado
primeramente por los judíos como el Mesías y después por todo el mundo como gobernador universal. A ese lo van a recibir. Él viene en su propio nombre. Obviamente no va a ser tan antidiplomático que diga que viene en nombre del diablo. Se va a quedar callado en ese sentido. En cuanto a la reconstrucción del templo de Jerusalén, Daniel 9:27 dice, junto con Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ahí está hablando de que tiene que haber un sitio que sea profanado por el anticristo, la abominación desoladora. Y eso implica la restauración de sacrificios, y no se pueden hacer esos sacrificios si no hay un templo. Esos sacrificios van a cesar a la mitad de la semana. Por eso decía que el templo probablemente va a ser construido desde el principio de la tribulación. El templo reconstruido y luego mancillado es figura del corazón humano del creyente. Primero se nace de nuevo, se construye el templo, pero después se contamina. Cuando uno pierde ese entendimiento de los primeros tiempos y vuelve a buscar el mundo. Somos templo del Espíritu y sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo que va a hacer el anticristo con el templo en Jerusalén, colocando a veces abominación desoladora. Por eso es que es necesario el gobierno presencial de Cristo en el mundo para limpiar definitivamente el templo, y en nuestro corazón que se siente en el trono para que Él haga la obra de transformarnos completamente y no nos deje volver a caer. Un cristiano carnal es un cristiano que está caminando hacia el pecado con facilidad pasmosa. Un cristiano espiritual es aquel que es controlado por el poder de Dios y por tanto entonces es apartado del pecado. La gran tribulación empieza entonces a los 3 años y medio del arrebatamiento de la iglesia. El versículo central para eso es Mateo 24:21. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es la palabra aterradora. Por eso se llama gran tribulación, porque va a haber muchos problemas en la primera mitad, pero nunca se alcanzan a imaginar los que están viviendo esa primera mitad, todo lo que se les viene encima a partir de la segunda mitad. Habrá tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dicho y hecho, ni siquiera con el diluvio. Es un periodo de sufrimiento único que se inicia con la abominación desoladora en la mitad de los 7 años. En Daniel 9:27 se nos muestra el rompimiento del pacto con Israel. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo rompe el pacto, detiene los sacrificios en el templo, se sienta en el templo como Dios y marca el inicio de la gran tribulación. Exige a partir de ahí adoración como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se imaginan el atrevimiento de este ángel maligno, haciéndose pasar por Dios y pidiendo la adoración de toda la creación? Y lo peor es recibiendo la adoración de una gran parte de la creación. Aquellos que no quisieron entender, que miraron con desprecio la Biblia, que creyeron que un sermón era algo aburrido. El anticristo entonces profana el templo, erigiendo de pronto un ídolo o declarándose el mismo Dios.
Y este acto que desencadena la gran tribulación desencadena también una gran persecución. Antes ha habido persecución, pero nunca como la hay en la gran tribulación. Recuerden que dijimos que 2/3 partes de los seres humanos van a morir. Ya sabemos los 4 jinetes del Apocalipsis, entonces por hambre, por guerras, por enfermedades y por persecución. El derramamiento de sangre va a ser espantoso. No me gustaría estar viviendo en esos momentos. La persecución intensa de los judíos y de los creyentes tribulacionales está en Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, Israel. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. El resto de la descendencia incluye todos los creyentes tribulacionales. En Apocalipsis 13:7 se nos añade que la bestia, el anticristo, tiene autoridad para vencer a los santos y aún matarlos, lo que nos muestra una persecución intensa. Hemos dicho varias veces que no sé exacta la cifra, pero algunos dicen que de 2 a 7 millones de cristianos fueron masacrados durante los 300 años de la persecución romana, y esos huesos de esos cristianos están en las catacumbas. 2 a 7 millones de cristianos. Eso es un pálido reflejo de la mortandad tan impresionante que va a haber durante la tribulación por cuenta de la persecución. Y el martirio va a ser con decapitación. Lo dice Apocalipsis capítulo 6. Todos los creyentes de esa época tendrán que entregar su cabeza si quieren salvar su alma. En Apocalipsis 16:1 se nos habla de las copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí las copas, ustedes lo saben, representan los juicios divinos severos. Son plagas, desastres naturales, caos global, guerras, caídas de cuerpos celestes. Todo eso se intensifica en la segunda mitad, castigando a los seguidores del anticristo. En conclusión, esta es una visión aterradora de un periodo que está por empezar en cualquier momento. Repito, apenas la iglesia sea arrebatada, apenas los creyentes comprometidos sean llevados, empieza el tiempo más oscuro, más nefasto, más sangriento, más doloroso